Buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a ver el último módulo del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Esta unidad 6 tiene que ver con criterios propios de la jurisprudencia y la casuística policial. Aquí vamos a revisar algunos criterios jurisprudenciales sobre actuaciones policiales en el proceso penal. Importancia de la implementación de los testigos en los procedimientos policiales. También los casos prácticos que reflejan errores en las actas policiales, las consecuencias procesales y penales generadas por la actuación ilegal de la policía y la elaboración, la actividad final, pues no va a ser la elaboración de un acta policial, no va a ser eso, vamos a asignar una tarea que yo les voy a activar a partir de mañana en el aula virtual. Bueno, vamos a dar inicio de una vez. Los criterios jurisprudenciales sobre las actuaciones policiales en el proceso penal venezolano. Vamos a hacer referencia a una sentencia. La sentencia número 3 del 19 de enero del año 2000, en el expediente 990465 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontivero. Él allí fijó un criterio respecto a que el solo dicho de los funcionarios no era suficiente para inculpar a los procesados y pues solo constituye un simple indicio de culpabilidad. Entonces, ¿por qué se fija ese criterio? Porque como bien lo vimos en los capítulos anteriores, en las unidades anteriores, hablamos de la presencia de testigos en algunos actos de investigación. Entiéndase en el acto de allanamiento, la obligatoriedad presencial de testigos, ¿verdad? Al igual que en las inspecciones personales o de vehículos, al igual que inspecciones de lugares o registros nocturnos, pues más allá de que no resulta obligatoria en esos actos de investigación la presencia de testigos, más sí en el allanamiento, era prudente que el funcionario tuviese testigos que observaran la actuación policial. ¿Por qué? Porque como el código lo dice, si las circunstancias lo permiten, el procedimiento o el acto de inspección se realizará en presencia de 2 testigos. Entonces, cuando el funcionario en razón a la hora o al lugar distante no tenga la posibilidad de incorporar algún testigo al procedimiento, él deberá justificar la ausencia de testigos en el acta procedimental. Y es que han ocurrido muchos casos y ese criterio pues sigue reinando todavía en el ámbito de la actuación policial, porque con experiencia propia tenida a través del ejercicio de la función fiscal, recordándoles que yo fui fiscal del Ministerio Público por espacio de 20 años y tuve muchos casos donde el funcionario practicaba la detención de X persona sin una argumentación seria y le atribuía el delito de resistencia a la autoridad. Entonces, el delito de resistencia pues implica una actuación violenta de parte del sujeto que es intervenido policialmente, pero usted revisaba a través de la ciencia forense o a través del informe alguna evidencia de lesión en el cuerpo del funcionario y observaba que no había. Entonces, ese delito, pues, en un procedimiento de 4 funcionarios con una persona, pues, pareciera no creíble cuando el funcionario lo fijaba en el acta así, de que la persona, pues, se resistió al procedimiento efectuado en cuanto a la identificación del mismo, en fin. Y a raíz de eso, pues los jueces de control consideraban pues que esas detenciones no resultaban suficientemente acreditables y se veían en la obligación de desestimar la detención en flagrancia de esa persona, toda vez que allí por un tema propio de logicidad, pues el juez pasaba a considerar
que era prácticamente imposible que una persona se pudiese enfrentar a 4 o 5 que están armados y que representan al Estado en su condición de funcionario. Entonces existía y aún existe, entiendo yo, el famoso tema estadístico que exigía una cantidad de detenidos por subdelegaciones o por comisarías. Y bueno, el delito más sencillo era aducir que una persona había cometido el delito de resistencia y bueno, eran tantos los casos que los jueces pasaron a considerar que no era posible darle credibilidad al funcionario. Claro que hay casos de casos. Obviamente, el juez es cuidadoso, al igual que el fiscal, en revisar algunos procedimientos en los que sí se cumple el tema de la resistencia a la autoridad como delito y el fiscal está en la obligación de acreditarlo, pero de manera seria en un expediente. En razón a eso, a esos aconteceres, es que la Sala de Casación Penal pues considera que el solo dicho de los funcionarios no era suficiente. A partir de allí se ha mantenido la línea jurisprudencial de ese criterio inicial por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí tenemos la sentencia 225 del 23 de junio del año 2004 en el expediente C04-123. Tenemos la sentencia 345 del 28 de septiembre del año 2004 también en el expediente C04-314, y allí es importante que ustedes precisen el voto salvado en esa jurisprudencia, porque el voto salvado también, que es lo contrario, porque el voto salvado es la opinión de uno de los magistrados que no comparte el criterio decisorio de la sala. Entonces ellos salvan su opinión y esos votos salvados a veces ilustran también, enriquecen, ¿verdad? El análisis, pues, de lo que ha fijado la sala y que el magistrado que se separa de ese criterio, pues no comparte, y es importante conocer ese contenido. También tenemos la sentencia número 167 del 21 de mayo del año 2012, del expediente 330-2011. Véase el voto salvado también. Allí hay una línea jurisprudencial, ¿verdad?, fijada por nuestro máximo tribunal a nivel de la Sala de Casación Penal, en el que fija que el solo dicho de los funcionarios no es suficiente para inculpar a los procesados. Y es que miren, en estos tiempos he venido revisando algunos eventos que se han estado produciendo en algunos procedimientos penales. No voy a nombrar el organismo policial para salvaguardar la imagen de cada institución, pero he notado procedimientos de hallazgos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de cantidades, si se quieren, importantes, sin la presencia de testigos. Es una cosa impresionante. Es un tema propio del garantismo. Ni siquiera se justifica el ingreso al inmueble invocando la excepción del allanamiento sin orden judicial, sino que entran, revisan, no fijan la forma en que entraron, haciendo uso de qué modalidad, sino que entran, revisan sin presencia de testigos, encuentran lo que encuentran, traen a la persona y dicen que eso es de ellos o de esa persona, después de que la persona exactamente está allí dentro del recinto donde se encontró la droga. Buscan 2 personas para que entren como testigos, para que digan que esa droga le pertenece a esa persona. O sea, esa no es la forma de proceder. Eso no es lo que dice la Constitución, ni eso es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es un tema propio de las garantías del debido proceso. Y como les he venido diciendo, las garantías para el ejercicio del debido proceso en Venezuela, más allá de existir el estado de excepción bajo la modalidad de alarma, no está restringido, porque el debido proceso no está sujeto a restricciones en tiempos de excepción. Así lo dispone el bloque de constitucionalidad, la Constitución venezolana, y aparte de ello, el artículo 7, numeral 11 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. Eso lo hemos venido indicando en las clases anteriores. El estudio de los medios probatorios implica necesariamente en un Estado de Derecho la relación de idoneidad procesal desde el punto de vista de la conformidad constitucional. Nosotros tenemos que partir del concepto siempre de licitud de la prueba. En efecto, en un sistema constitucional
donde prevalece la tutela pues de los derechos fundamentales, entiéndase aquí los derechos humanos, el establecimiento y la valoración de las pruebas por parte del juez de juicio, en este caso, están sujetas al cumplimiento de las regulaciones constitucionales y legales, inclusive antes del juicio, cuando el 181 nos exige la licitud en la obtención de la prueba y la legalidad en su incorporación, el 181 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 29 de nuestra Constitución dice, tengan pendiente ese artículo siempre, el Estado estará obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. ¿Qué nos dice este artículo 29 constitucional? Que aquellos delitos que se hayan cometido contra los derechos humanos son imprescriptibles. Y además nos dice que deben ser conocidos por la jurisdicción penal ordinaria. Es decir, si un funcionario policial, un fiscal, un juez o cualquier funcionario al servicio del Estado incurre en una violación grave a los derechos humanos, y cuando hablo de los derechos humanos no lo asociemos nada más con el tema de la libertad, revisemos los derechos humanos que están fijados en el título tercero, que tienen que ver desde el artículo 19 al 129 del Código, de la Constitución venezolana. Cualquiera de esos derechos, pues la jurisdicción penal ordinaria está obligada a investigarlos. En caso de que la jurisdicción penal ordinaria no investigue o no se active de manera idónea, pues en función al principio de complementariedad, la jurisdicción penal internacional tendrá que hacer su trabajo, porque ese es uno de los principios casualmente que tienen que ver con el tema de los derechos humanos a nivel de la instrumentación jurídica internacional. El principio de complementariedad. Tú no puedes activar la jurisdicción penal internacional si no has activado primeramente el sistema de justicia penal del lugar donde se ha cometido ese delito. Entonces, ese es un tema que también es importante. Por cierto, hoy más tarde inicio una cátedra que tengo que dar, que se titula Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Y se la voy a dictar al doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Mire, es una materia hermosa, enriquecedora para ustedes, futuros abogados y abogados ya presentes en esta aula. Es una cátedra importantísima, ilustrativa, nos fija el inicio de cómo nacen los derechos humanos en el mundo, cuál es su regulación actual a nivel mundial, a nivel de los distintos continentes de este planeta, y aparte de todo nos marca una diferencia entre el derecho humano, entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que son dos cosas totalmente distintas. Tienen sus propios principios y características, pero eso no es materia, en este caso, de este seminario. Quería solo informárselo para que lo estudien. Rompamos esquemas, busquemos información útil para el ejercicio. Mire, no saben lo hermoso que es presentarse en una audiencia de juicio o presentarse en una audiencia en un tribunal de control y hacer uso de las herramientas internacionales jurídicas que ha suscrito y ratificado nuestro país, ilustrar en un ambiente de defensa de su propio sujeto activo al que usted defiende, pues haciendo uso de una gama de disposiciones jurídicas, no solamente patrias, sino más allá, las que han sido suscritas y ratificadas por nuestro país. Bueno, mire, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 626 del 13 de abril del 2007, estoy hablando de una sentencia
vinculante. Dice, cito, es deber del Estado investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades, quienes precisamente deben velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos. Con ello, además, se eleva a rango constitucional la preocupación social sobre el tráfico de influencias y su conexión con la impunidad que puede aparejar el desvío de las potestades públicas atribuidas al funcionario que se ha alejado del fin primordial de su investidura. Dice la sala, de allí se deriva que sean las personas provistas de autoridad en principio las que pueden incurrir en violación de los derechos humanos. Pues es la investidura del funcionario, su potestad, el hilo conector entre la acción de la gente y la responsabilidad del Estado. Yo lo expliqué en la clase anterior y les dije a ustedes que en principio quien viola los derechos humanos siempre va a ser el Estado a través de sus funcionarios, pero no está imposibilitada la opción de que un particular se vea incorporado como violador de los derechos humanos en una actuación en la que participa el mismo Estado. Por ejemplo, cuando yo ponía el ejemplo de la policía X que tiene un determinado cuarto destinado para la tortura dentro de la sede policial y resulta que la persona que saca de la celda al detenido es la cocinera, que no es una funcionaria al servicio del Estado, pero ayuda a trasladarlo al área de tortura. Bueno, y es la que sienta al señor y lo amarra. Bueno, esa cocinera que no es nómina del Estado está coadyuvando a que el Estado, a través de su funcionario, cometa el delito previsto en la ley especial para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, a lo mejor incurre en el delito de tortura el funcionario, pero con la ayuda de un particular. Allí puede perfectamente asociarse al funcionario la ayuda que ha tenido ese particular, bien sea como cooperador inmediato, como encubridor, como cómplice necesario, como cómplice no necesario, pero la sala de casación, la sala constitucional en esta sentencia vinculante del 13 de abril de 2007, en la sentencia número 626, sí reafirma la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que sean cometidos en principio por funcionarios al servicio del Estado, sin que ello implique la no posibilidad de que pueda un particular asociarse en el marco de esa investigación con algún grado de participación. El Estado siempre va a estar allí para poder hablar de violación de derechos humanos, siempre y cuando el Estado sea el sujeto activo o represente el funcionario del Estado en el ejercicio de su función. Tenemos también que hablar de la importancia de la implementación de testigos en los procedimientos policiales. Fíjense, voy a pensar como fiscal en este momento. ¿Para qué le puede servir al fiscal del Ministerio Público la presencia de testigos en los procedimientos policiales? Bueno, claro, primero que nada, esa presencia de testigos fortalece la actuación policial, ¿verdad? Y al fortalecer la actuación policial, pues eso también fortalece la acusación que el fiscal va a presentar ante el juez de control y le podrá hacer mejor frente a las posturas que pueda asumir la defensa de, en todo caso, el sujeto activo, el investigado, el imputado o el acusado. Entonces, frente a las imputaciones, por supuesto, que le va a formular en este caso el Ministerio Público. También garantiza tranquilidad y transparencia. Garantiza transparencia y credibilidad ante el órgano jurisdiccional. Cuando un juez observa que la actuación policial viene con un acta bien elaborada y viene acreditada con presencia de testigos debidamente entrevistados y observan que el objeto que tenía el sujeto ha sido debidamente acreditado, ha sido suficientemente manipulado con los lineamientos que exige el manual de cadena de custodia y está su dictamen pericial allí verificándose el principio de mismidad de la evidencia,
pues obviamente que eso le va a generar un ambiente de transparencia ¿a quién? Al mismo juez, y eso le va a facilitar el trabajo a él, a los efectos de poder tomar una decisión seria con base a lo alegado por el fiscal del Ministerio Público. Entonces, todo eso se armoniza con el criterio reiterado y sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, referido a la implementación de los testigos en los procedimientos policiales. Vamos a revisar ahorita unos casos prácticos, pero antes de entrar a revisar los casos prácticos, yo quiero que ustedes agarren el Código Orgánico Procesal Penal que tienen y revisen el artículo 153, por favor. Dice el artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Toda acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación sucinta de los actos realizados. Vamos a ubicarnos en un acta policial de detención en estricto estado de flagrancia. Una mujer camina por una avenida, es sometida por una persona del género masculino, quien haciendo uso de un arma de fuego logra despojarla del teléfono celular. Esa persona empieza a correr y ante el clamor público de la propia víctima y de las otras personas presentes, pues la policía logra percatarse, lo persigue y lo alcanza a escasas 4 cuadras de haberse cometido el hecho. Allí le están encontrando en poder del sujeto el teléfono que le fue despojado a la víctima y el arma utilizada para atemorizar a la víctima y despojarla de ese teléfono celular. Entonces el funcionario procede a elaborar el acta. Obviamente que el acta no la va a hacer allí, en el mismo sitio. Lo primero que tiene que hacer es identificar al sujeto activo, ¿verdad? Identificarlo, practicarle una inspección personal en presencia de 2 testigos. Si estamos en un sitio concurrido, como una avenida principal del centro de la ciudad, y si algún testigo, si las personas se niegan, pues, a colaborar con la postura de ser testigo, pues él deberá justificar en el acta el motivo por el cual no pudo tener testigos en la inspección cumplida sobre el sujeto. Pero el acta, cuando se va a redactar, debe tener esos requisitos. Lugar donde se realiza el acta. Mire, yo he tenido actas sin fecha. Es increíble, pero la he tenido. ¿Qué nos ha salvado? Bueno, nos ha salvado el documento siguiente al acta, que es el documento de identificación o de la lectura de derechos, porque la misma norma lo plantea, lo prevé, o sea, permite salvar el acta con esto. La falta u omisión de la fecha acarrea la nulidad del acta, solo cuando ella no pueda establecerse con certeza sobre la base de su contenido o por otro documento que sea conexo. O sea, eso lo dice el artículo 153. Eso es lo que nos ha salvado en muchas ocasiones la validez del acta, como también hemos tenido actas en las que no se fija la hora de la detención ni la hora del procedimiento, o sea, una cosa espantosa. Entonces hemos tenido que apelar exactamente a ese último aparte del artículo 153. El acta será suscrita por los funcionarios y demás intervinientes. Es decir, si el jefe de la comisión que está en el comando policial, ante el llamado telefónico de una víctima, ordena que se trasladen al lugar y en ese lugar practican la detención, allí no puede aparecer firmando el acta el funcionario que no estuvo operativo en ese procedimiento. Más allá de ser el superior, lo pueden mencionar, cumpliendo instrucciones del superior oficial de día tal, ¿sí? Pero él no debe suscribir el acta, porque él no ha tenido inmediatez en la captura de ese sujeto y a los efectos del juicio oral, él no ha observado absolutamente nada. Entonces, él no puede firmar el acta policial. Y si alguno de los funcionarios, de los 4 que actuaron, se niega a firmar, no hay que generar un conflicto con ellos. Simplemente se le pone a un lado
el funcionario X se negó a firmar el acta y no cometer el error de que un compañero le haga la firma, porque eso se descubre en una investigación con un dictamen pericial, porque si el abogado defensor se entera de que alguna de las firmas que tiene el acta no es de la autoría de quien suscribe, sencillamente eso podría representar un delito y pudiese generar consecuencialmente la nulidad del acta policial. Entonces es importante que tengamos muy claro ello. Vamos a entrar con unos ejemplos. Fíjense, yo no sé si ustedes tienen el material ahí, el material del aula, no sé si lo tienen abierto, por favor. ¿No lo tienen abierto? Bueno, no vamos a poder revisarlo entonces, pero bueno, ustedes tienen el material cargado en el aula, claro que sí lo tienen, el material de la unidad 6. Bueno, ustedes van a tener que revisar ese material por su propia cuenta, porque yo tengo aquí el material disponible, pero tendríamos que cerrar la conexión y volverla a abrir. Y es un peligro porque yo no sé si podamos retomar de nuevo, pero fíjense, el material está hay 6 ejemplos en el material del aula. Hay 6 ejemplos. ¿Qué quiero que ustedes observen de ese material? Primero hay unas actas policiales de ejemplo del no deber ser de la actuación de los funcionarios. Por ejemplo, si hay 2 funcionarios aprehensores en un determinado procedimiento, ahí está el acta con las flechas y los errores, pues el acta termina siendo suscrita por una sola de ellas, dice los funcionarios actuantes y firma uno solo. Seguimos ahora con los ejemplos. Vamos a ver cada uno de los casos prácticos para que observen de qué manera los funcionarios cometen algunos errores en sus actuaciones policiales. Aquí tenemos un primer ejemplo. En este caso, existen un acta policial en la que han participado 2 funcionarios actuantes, Sin embargo, al momento de culminar el acta, pues la está suscribiendo uno solo de ellos y no los 2, aspecto que no está bien, toda vez que vulnera o viola una de las exigencias del artículo 153 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija que las actuaciones deben ser suscritas por los funcionarios que participan en ese procedimiento. Tenemos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 ubicamos algunos aspectos importantes, como que, por ejemplo, hay 5 funcionarios actuantes según refiere el acta. Actúan 5 y terminan suscribiendo la actuación escasamente uno de los funcionarios. Uno de los funcionarios termina suscribiendo el acta junto al jefe de los servicios, lo cual tampoco está bien, en razón a que fijémonos que la firma del funcionario que suscribe es una firma ilegible. Tendríamos que indagar a ver a cuál de los 5 corresponde esa suscripción o esa firma. Y el jefe de los servicios, al no haber estado presente en el procedimiento, tampoco debería aparecer suscribiendo el acta, más allá de que pueda estar siendo nombrado a los inicios de la misma, como que cumpliendo instrucciones del funcionario X, oficial jefe de los servicios, salió la comisión al sitio tal. Por ejemplo, más allá de estar mencionado, él no debe aparecer suscribiendo el acta toda vez que él no participó en la realización del procedimiento en el que se detuvo a determinada persona. Tenemos el ejemplo número 3. En este artículo se trata de un asunto propio de la inspección personal. En esta acta policial se trata de un aspecto propio de la inspección personal. Nótese cómo aquí, en esta acta policial, los funcionarios actuantes cumplen con la realización de una inspección personal en fundamento hoy día del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, que era igualmente el artículo 205 del Código Orgánico derogado. No obstante de haber cumplido con la inspección y haberla fijado en el acta, no le hacen el anuncio de advertencia de sospecha y de exhibición previa que exige el artículo 191 del Código, al igual que tampoco fijan la presencia de testigos, es decir, no justifican la ausencia de testigos. En consecuencia,
esos dos elementos podrían conducir a la nulidad de lo actuado. Y es que es así, ya que el mismo código en su artículo 191 exige que antes de la inspección el funcionario está en la obligación de realizar la advertencia previa de exhibición al sujeto, advirtiéndole exactamente las sospechas que tiene, ¿verdad? Y le pide luego que exhibas en caso de que posea algo ilícito. Eso debe estar fijado en el acta y esa inspección debe cumplirse con 2 testigos, más sin embargo, el artículo 191 lo aclara, si las circunstancias lo permiten. Es decir, que si la inspección corporal se hace sin testigos, debe el funcionario justificar el por qué hizo la inspección sin testigos. Es decir, por lo desolado del lugar, por la nocturnidad, por la lejanía del sitio, por tratarse de un sitio peligroso en el que la colectividad se negó a participar. En fin, hay que justificar la ausencia de testigos. Igualmente, nosotros tenemos otro ejemplo que tiene que ver con el ingreso de unos funcionarios policiales a un taller de latonería. Entonces, en ese taller, pues al mismo local ingresan sin orden de allanamiento, sin denuncia previa, no había denuncia formulada previamente, tampoco cumplen con la exigencia de documentos idóneos, empiezan a pedir dentro del taller aspectos propios de los tributos, que si declaración de impuestos, en fin, el registro mercantil, los libros contables, son elementos no necesarios a los efectos de poder allanar, por decirlo así, algún sitio dedicado al desvalijamiento o a la venta de partes y piezas producto del desvalijamiento de vehículos. Se trata de un taller de latonería. Entonces allí obviamente van a encontrar partes y piezas de vehículos, es normal, por el objeto social del comercio que ya está funcionando. Sin embargo, los funcionarios, sin existir denuncia de ninguna naturaleza, sin existir autorización judicial en el marco de una investigación para poder ingresar, ingresan sin orden judicial, empiezan a pedir documentos no idóneos, practican la detención de la persona, ¿verdad? Y además empiezan a llevarse las partes y piezas de los vehículos sin la correspondiente planilla de cadena de custodia, no fijan absolutamente nada. Y para rematar, pues es un procedimiento que ha sido cumplido por 7 funcionarios y solo firma uno de ellos. Y el que firma ni siquiera podría pensarse que forma parte de la comisión que actúa en ese procedimiento, ya que se trata de un funcionario exponente, es decir, el que relata el cuento que le han echado los funcionarios que sí participaron en ese procedimiento. Entonces, allí observamos una cantidad de vicios sumamente graves que pueden conducir a la nulidad del procedimiento, y más allá de la simple nulidad del procedimiento, puede también generar consecuencialmente el inicio de una investigación contra los funcionarios que han actuado bajo esas circunstancias por abusar de la ley, por abusar del ejercicio de sus funciones, y ello pues generaría una investigación en el ámbito de la Fiscalía contra la Corrupción y contra los derechos humanos. Y los efectos pues podrían ser devastadores para los funcionarios en razón a que bien pudiesen ser destituidos. Tenemos también el ejemplo número 6, en el que se produce una actuación policial tal cual se observa en el acta con una denuncia anónima. El anonimato en Venezuela en las expresiones humanas está prohibido por el artículo 57 de la Constitución. Y en este caso, cuando uno lee en el acta que se presentó de manera espontánea una ciudadana quien no quiso aportar sus datos filiatorios por temor a futuras represalias, pues uno empieza a considerar aquí de manera cierta que se trata de una actuación mañosa, en razón a que les pregunto a ustedes, ¿es normal que entre cualquier persona a un cuerpo policial y no se identifique? Y el funcionario pueda recibir la denuncia sin saber a quién se la está tomando. No, normalmente cuando un ser humano entra a un organismo policial para formular una denuncia o para cualquier otro trámite, lo primero que hace el funcionario que está en la entrada del organismo es identificarlo plenamente. De igual manera, aquí se produce, más allá de suponer los funcionarios una denuncia anónima en el acta, un allanamiento sin orden judicial. Entonces, nace el hecho fijado en el acta con una denuncia anónima. Luego allanan sin orden judicial.
Luego realizan una inspección corporal sin cumplir con las exigencias del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y además practican la detención de la persona violando las circunstancias de la detención fijadas en el artículo 44 de nuestra Carta Constitucional, que solo habilita la detención de personas cuando se ha producido un delito de manera flagrante y ha sido sorprendida la persona en la ejecución de ese hecho, o cuando exista una orden privativa judicial de libertad que ha sido decretada por un tribunal de la República. Y las evidencias o las evidencias que recogen en ese procedimiento y que fijan en el acta están siendo tratadas sin la correspondiente planilla de cadena de custodia. Y para rematar, los funcionarios que han actuado pues no han suscrito el acta. La estás firmando el jefe del despacho, que no formó parte de la comisión de funcionarios actuantes, y un funcionario exponente, que es un furriel, que es un transcriptor de datos en base a la información que le suministran los funcionarios actuantes. Es decir, que los funcionarios actuantes aquí no participaron o no suscribieron el acta policial, y eso generaría consecuencias nocivas para el procedimiento, en razón a que bien pudiese la defensa demandar la nulidad de esa actuación en fundamento del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, esos son los casos. Quería culminar esta parte para dejar bien claro el deber ser de los funcionarios en el desarrollo de un procedimiento policial a los fines de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 153, que fija los requisitos básicos que debe contener toda acta policial. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su participación en este seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Aquí hemos observado aspectos del orden constitucional, del orden procesal penal, en materia también de derechos humanos, actuaciones en el ámbito de las inspecciones técnicas, además del tema propio de la cadena de custodia y otros temas también referidos a nivel del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país. Quedo a las gratas órdenes de ustedes. Espero y aspiro que este seminario les vaya a servir de fundamento para un buen proceder de parte de ustedes a nivel de los procedimientos penales, especialmente a los abogados que deseen inclinarse por esta área del derecho. Que tengan un feliz día.